Back there? A little bit? Okay, let me see if we can... Okay, can you hear me better now? Perfect. So I'm going to try to speak a little bit louder. Voy a hablar un poquito más alto para que me escuchen. Ok, vamos a compartir el mensaje que tenemos el día de hoy, que es sobre la resurrección de Cristo. So today we're going to preach about the resurrection of Christ, and it's the message that we're going to preach today with you guys. Voy a empezar primero en inglés y luego vamos a hacerlo en español. Pero antes voy a hacer una oración, entonces les pido que por favor se unan conmigo en oración. We're going to pray first. We're going to preach today first in English, and then we're going to do it in Spanish. But first we're going to pray, so please join with me in prayer. Padre bendito, Señor, gracias por este espacio que nos das en este lugar tan hermoso, Señor. Queremos poner este momento en tus manos, pedirte que nos guíes, que nos des sabiduría, que hables a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la obra de Cristo, por su crucifixión, su muerte y su resurrección que estamos recordando y conmemorando el día de hoy. Es a través de esa obra bendita que hoy podemos llamarte nuestro Padre. Es a través de esa obra que hoy podemos ser hijos tuyos. Y únicamente por tu gracia, Señor, no por nada que nosotros hayamos hecho, única y exclusivamente por medio de la fe y la gracia, Señor, que has depositado sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que hables a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. All right, so as I was telling you, I'm going to start first in English, and then we're going to do it in Spanish. So I'm going to do my best. English is not my first language, but I'm going to try to do my best so everybody can understand. So throughout this week, Christians all over the world have been remembering the sequence of events that took place and led to the crucifixion, death, and resurrection, which is what we are remembering today, the resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ. Scholars and theologians throughout history have placed these events sometime around March and April in our calendar, right? And that's the reason why we are remembering that sequence of events in this place, or in this moment, in this time of the year. And they did so based on comparison between the Jewish calendar and the calendar that we use right now, which is called the Gregorian calendar, right? Now that is just a brief explanation of why we remember Christ's resurrection in this time of the year. But when I was preparing this message, I started to think about calendars and dates and things that we remember as human beings, right? And a question came to me, and I wanna ask you that same question and see what you guys think. Have you ever wondered why humans remember and mark the dates of past events? Have you ever wondered about why we do that as human beings? Why do we have calendars filled with important dates and annual commemorations? Because we remember birthdays from our loved ones, and those of us who are married, we remember anniversaries, for example. And even as a country, we remember some dates, like for example, here in Costa Rica, we remember the Independence Day, which is September 15, or for you guys, maybe from the US, you remember the 4th of July as the Independence Day, right? We remember dates. That's something that we do as human beings. But have you ever asked yourself why we do this? Well, there are several reasons that you can find and that you can think about why we do that. It helps us build identity, maybe, as a nation or as a community. Commemorating an event can help meet our need for meaning, maybe. It can give us some emotional reinforcement that we belong to a community or to a family, right? But I think there's a reason even deeper than those reasons, and
I want to call that reason like the root reason why we remember things, why we have dates as human beings and we remember things. And that reason I think is pretty simple. It's because human beings remember and commemorate events because we know as humans that we are temporary. That our time here on this earth is temporary. That we have our dates count. In a simple way to explain that is because we know that we will die. And I'm going to leave it there. Maybe you guys agree with me or disagree. We can discuss that later. But I think there's one thing that we can all agree today. And it's this: within 100 years from now, everybody who's here, now sit or stand, is going to be dead. We can agree with that, isn't it? And maybe we don't have to go that far. Maybe let's talk about 50 years. 50 years from now, most of the people who's here, I will say maybe a big group, it's going to be dead, isn't it? And maybe let's not talk about years. Let's talk just about hours. There's none of us here that can say or can absolutely have the certainty that is going to be alive tomorrow. Can you guys agree with me on that one? Right? So it's not even a matter of years, it's a matter of hours or even, let's say, minutes. Not long ago, I attended a funeral and I read a phrase that stayed with me for a few days. It said something like this: I will live on as long as I'm remembered. We try to remember things and we commemorate someone's life because it gives us a sense of symbolic immortality, right? We're trying to fight against death when we remember things and when we commemorate things. That's what we do. And maybe you are asking yourself why we are discussing about this. And it's because for us, in order to speak about resurrection, we must first talk about death. So let's take a brief look about what the Bible teaches us about death. Death is the consequence of sin. That's what the Bible teaches us. Romans chapter 5, verse 12 says, when Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death, so death spread to everyone, for everyone sinned. And when it says everyone, it means every single human being. Now the Bible also teaches us that death, we can see that in 3 dimensions. So please pay attention to this. There's one dimension that the Bible teaches us about death, and it's the physical death. And probably that's the one that we're most familiar with, right? We know that our body is going to stop functioning one day, right? Our heart is going to stop pumping blood, and our brain is going to stop sending signals to our to the rest of our body. And that's the physical death. It's the separation of the body and the soul. That's the physical death, or the first dimension that we learn from the Bible. And let's now talk about the second dimension, which is the spiritual death. The Bible teaches us that we are all born spiritually dead, completely separated from God. Our sin created an infinite separation between us and God because He is holy and we are sinners. That's the spiritual death, is the second dimension of death. But then there's a third dimension, and this is the more serious one, and it's the one that I want you guys to put more attention on it. And it's the eternal death. The eternal death is the final, the definitive, and the irreversible separation from God. When someone dies physically while also being spiritually dead, they experience what the Bible calls the second death, or the eternal death. And let's take a quick look about what Jesus said about this in Matthew chapter 10, verse 28. He said, "Do not be afraid of those who want to kill your body. They cannot touch your soul." Kill your body. Physical death, right? And he was saying, do not be afraid of those, because they cannot touch your soul. He said, and this is Jesus talking to his disciples, he said, "Fear only God,
who can destroy both soul and body in hell. That's the eternal death that Jesus was explaining to his disciples. Now, having said all of this, I hope that we come to realize that we have a supreme enemy that is afflicting human life, and that is death, as a consequence of our sin. That is the punishment God declared for all living beings as a result of sin. However, and this is the heart of today's message, there is one human being, God made flesh, who defeated death on our behalf. Jesus Christ, our Lord and Savior. That in all three dimensions, as I just explained, is the just punishment we humans deserve because of our sin. And since all of us have sinned, we all receive the same. But there is one who never sinned. Jesus never sinned. His death was not the result of any sin of his own, but because of our sins, which he laid upon him, upon himself. Therefore, death could not hold him. It could not keep him in its grip. It was defeated once and for all through his resurrection, and that is what we are remembering today. Then God the Father saw in the work and the death of Christ the ultimate sacrifice, the supreme act of redemption that satisfied once and for all the divine justice. In his love, God provided a righteous way out from his own wrath, forgiveness of our sins, and salvation from eternal death through the sacrifice of Christ. And therefore, and this is what we are remembering today, the Holy Spirit and God the Father raised him from the dead. Jesus was absolutely dead as any other human being will be dead. His heart stopped pumping blood, as I was mentioning during the physical death. His brain stopped sending signals. He was absolutely dead. But he was raised. God the Father raised him from the dead and clothed him in eternal glory. And now he is seated at the right hand of the Father. His resurrection is the culmination of the plan of salvation. There is no greater event in the history of redemption than the resurrection of Christ. There's no greater event. Now, just to finish, I want to get to a conclusion, and I want to speak to you guys about John chapter 20, verse 24. And it's something that happened after Jesus' resurrection, when he was walking and he was eating and he was talking with his disciples in a glorified body after his resurrection. And when he first showed himself to the disciples, there was one disciple that wasn't there. His name was Thomas, and we can find that story on John chapter 20. And so the other disciples were saying to Thomas, "We have seen the Lord. He's alive. The Lord raised him from the dead." But Thomas said to them, and we can see that in verse 25, he said, "Unless I see in his hands the imprint of the nails, and put my finger into the place of the nails, and put my hand into his side, I will not believe." That was a non-believer speaking there. Thomas, the guy who walked with Jesus for almost 3 years, let's say, the one who heard all the teachings from Jesus directly from the Master, the one who spent time with his disciples, he was a non-believer. But eight days later, his disciples were again together,
And Jesus came in his glorified body after his resurrection. And he said to Thomas, he went directly to Thomas and said, verse 27, he said, reach here with your finger and see my hands. And reach here your hand and put it into my side. And let's pay attention to this. Do not be unbelieving, but believing. That's what Jesus said to Thomas. And instantly, Thomas answered and said to him, to Jesus, my Lord and my God. Now what we have here is a declaration of a believer, of someone. This is a true evidence of real faith. He was not only saying that Jesus was his Lord, but he was also acknowledging that he was God in the flesh, my Lord and my God. He went from being spiritually dead to be spiritually alive. Now, we know that because in Romans chapter 10 and verse 9, we can read, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. And then what is important, and the point that I want to finish here, is that then Jesus said to him, and he answered him with a question. And he said, because you have seen me, have you believed? That was the question Jesus asked Thomas. And then he said, and this is the most important thing, guys, that I want you to remember and that I want you to meditate during the next following days. And Jesus said, blessed are those who did not see and yet believe. Now Jesus was pointing to a time where there wouldn't be any tangible, any physical evidence of his resurrection. And that time is now. We don't have a physical, we cannot touch the glorified body of our Master Jesus Christ, as Thomas has the privilege to do so. But we have to ask to ourselves, am I one of the blessed? As Jesus said, blessed are those who did not see and yet believed. So the question that we have to ask to ourselves today is, am I one of those blessed? The word blessed means, well, favored, like happy, joyful, saved. It's a word that describes a person that has placed his faith in Jesus Christ. So the question that we have to ask ourselves today is, have I placed my faith in the work of Christ, in his death and resurrection for salvation, as we just read in Romans chapter 10? And I want you to think about this, because that is the most fundamental question that you have to ask yourself today. Now, to finish, we can say today that Christ rose from the dead and ascended into heaven, and he will return for us. And that is the beautiful hope that we have. Blessed be his name forever. Ok. Se me está haciendo un desorden con las hojitas. Vamos a pasar a español y voy a tratar de hacerlo en el mejor tiempo posible para no retrasarnos tanto. A lo largo de la semana, cristianos en todo el mundo hemos estado recordando la secuencia de hechos que que culminaron con la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo. Y a lo largo de la historia, estudiosos y teólogos han llegado a la conclusión de que esa secuencia de hechos sucedieron alrededor de marzo y abril del calendario que tenemos hoy en día, el calendario gregoriano, que es el que más utilizamos en el mundo. Y cuando estaba preparando este mensaje y estaba pensando en calendarios y fechas y cosas que recordamos los seres humanos,
vino a mi mente una pregunta, y es una pregunta que quiero hacerles a ustedes el día de hoy. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué los seres humanos recordamos fechas, conmemoramos eventos? ¿Alguna vez se han puesto a pensar eso? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué tenemos la necesidad de recordar, de guardar en nuestra memoria eventos y pasar esa información? Sí. ¿Me escuchan? Ok. Y tenemos esa necesidad de pasar esa información a las próximas generaciones para que ellos también sigan recordando un evento que sucedió en el pasado. Se han puesto a preguntar por qué tenemos esa necesidad como seres humanos. Y bueno, puede ser que aparezcan diferentes razones. De pronto hay alguien que dice, bueno, es que eso nos ayuda a construir identidad, nos ayuda a construir un sentido de pertenencia quizás, ¿cierto? Como comunidad o como sociedad o incluso como un país. Y recordamos cumpleaños, recordamos aniversarios, incluso recordamos algunas fechas importantes como sociedad, como país, como el 15 de septiembre o el 1 de diciembre, la abolición del ejército, cosas que nos describen como sociedad. Pero yo pienso que hay una razón que es todavía más fundamental, una razón que yo le diría la razón raíz del por qué recordamos cosas. Y la razón me parece que es sencilla. Nosotros recordamos cosas porque sabemos que somos pasajeros. Sabemos que nuestros días en la tierra están contados, que nuestra vida es un evento fugaz. Hoy está y mañana no puede estar, ¿cierto? Y por tanto tenemos la necesidad, sabiendo que no somos eternos, de pasar esa información a las próximas generaciones porque tenemos miedo de que esos eventos queden en el olvido. Bueno, puede ser que ustedes estén de acuerdo conmigo con esta explicación, o puede ser que no, pero para decirlo de forma sencilla, nosotros recordamos porque sabemos que un día vamos a morir. Ahora, voy a decirles algo que quizás espero que todos estén de acuerdo conmigo. Dentro de 100 años, todos los que estamos aquí hoy sentados o de pie, vamos a estar muertos. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Y quizás no vayamos tan lejos. Dentro de 50 años, la mayoría de los que estamos aquí vamos a estar muertos. Una buena cantidad de los que estamos aquí vamos a estar muertos, muy probablemente. Y ni siquiera pensemos en términos de años, sino pensemos en términos de horas. Ninguno de nosotros puede decir con total certeza que mañana va a despertar vivo. De modo que nuestra vida se limita a minutos, a instantes, a segundos. Y por eso tenemos la necesidad de recordar. Ahora puede ser que algunos se estén preguntando, bueno, pero ¿por qué estamos hablando sobre todo esto? Y es que para poder hablar sobre la resurrección de Cristo, primero tenemos que entender lo que significa la muerte, lo que la Biblia nos enseña sobre la muerte. Y vamos a hablar de eso brevemente. Lo que la Biblia nos enseña sobre la muerte es que la muerte es la consecuencia del pecado, es la consecuencia directa del pecado. Romanos 5:12 nos dice que cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Y cuando dice todos, se refiere a todos y cada uno de los seres humanos. El pecado fue el que introdujo la muerte en la creación. Ahora, la Biblia nos describe la muerte en 3 dimensiones, y voy a explicar esto brevemente. Así que por favor pongan atención. Nos describe primero una muerte física, que es cuando nuestro cuerpo deje de funcionar, es la muerte en la cual estamos más familiarizados. Cuando nuestro corazón deje de impulsar la sangre y nuestro cerebro deje de funcionar por completo, esa es la muerte física, que es la separación del cuerpo y del alma. Esa es la primera dimensión en la que la Biblia nos describe la muerte. Pero hay también una segunda dimensión, que es la muerte espiritual. La Biblia nos describe que todos nacemos muertos espiritualmente, separados por completo de Dios. Nuestro pecado generó un abismo infinito entre nosotros y Dios, porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Ahora, hay una tercera dimensión de la muerte, y esta es la más seria, y es la que quiero que hagamos mayor énfasis el día de hoy, y es la muerte eterna. Esta es la separación final, definitiva e irremediable de Dios. Cuando una persona muere físicamente,
estando además muerto espiritualmente, esa persona experimenta la segunda muerte o la muerte eterna. Y eso es lo que la Biblia nos describe. Echemos un vistazo a lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 10, versículo 28. Les dijo: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, o sea, a los que quieren ocasionar una muerte física, porque esos no pueden tocar el alma. Sin embargo, teman solamente a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ese era Cristo hablándole a sus discípulos sobre el significado de la muerte eterna. Ahora, habiendo mencionado esto, espero que estemos cayendo en razón de que tenemos un enemigo supremo que es el que aflige la vida de los seres humanos, que es la muerte, como consecuencia de nuestro pecado. La muerte es el castigo que Dios determinó para todo ser vivo como consecuencia del pecado. Y sin embargo, y ese es el corazón del mensaje de hoy, hay un ser humano, Dios hecho hombre, que venció a la muerte por nosotros. Cristo Jesús, nuestro Salvador. La muerte en sus tres dimensiones, como ya lo mencioné, es el castigo justo que merecemos todos los seres humanos producto de nuestro pecado. Y como todos los seres humanos hemos pecado, todos recibimos lo mismo. Pero hay uno que nunca pecó. Jesús nunca pecó. Su muerte no fue producto de un pecado propio, sino que fue por los pecados nuestros que Él cargó sobre sí mismo para nuestra salvación. Por tanto, la muerte no lo pudo sujetar, no pudo retenerlo en sus garras, sino que fue derrotada una vez y para siempre en su resurrección. Y eso es lo que estamos recordando el día de hoy. Dios Padre vio la obra y la muerte de Cristo como el sacrificio último, el acto supremo que satisface la justicia divina. Y por tanto, el Espíritu Santo, Dios Padre, resucitaron a Cristo de entre los muertos y lo cubrieron en gloria eterna, y ahora está sentado a la derecha del Padre. Su resurrección es la culminación del plan de salvación. No existe otro evento tan grande en la historia de la redención como la resurrección de Cristo, y eso es lo que estamos recordando el día de hoy. Para terminar, me gustaría mencionar un relato bíblico que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 24. Cuando Jesús resucitó y caminó con los discípulos y comió con ellos y habló con ellos en un cuerpo glorificado, después de su resurrección, había uno de los discípulos que no estuvo presente en primera instancia. Su nombre era Tomás. Y cuando los otros discípulos regresaron donde Tomás, lo podemos leer en el versículo 25, estos discípulos le decían a él: hemos visto al Señor y está vivo. Pero Tomás les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Bueno, ese es un incrédulo, un no creyente hablando ahí. Ese era Tomás. 8 días después, Jesús vuelve a aparecerse a sus discípulos en su cuerpo glorificado después de haber resucitado, y ahora sí estaba Tomás entre ellos. Y Jesús va directo donde Tomás y le dice: acerca aquí tu dedo. Eso lo leemos en el versículo 27. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y pongamos atención a las palabras del Señor, de Jesús: no seas incrédulo, sino creyente. Y al instante, la reacción inmediata de Tomás fue pronunciar con su boca: Señor mío y Dios mío. Le dijo Tomás a Cristo, a Jesús. Una declaración de fe genuina. Ese hombre incrédulo de pronto pasó a ser un verdadero creyente. De pronto estaba haciendo una confesión verdadera de fe. Estaba creyendo en su corazón no solamente que Jesús era su Señor, sino que además era Dios hecho hombre y que había resucitado. Sabemos esto por Romanos capítulo 10, que nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos.
Tomás se estaba arrepintiendo de su incredulidad, y las palabras de Jesús lo habían llevado de una muerte espiritual, recuerdan que estábamos hablando, a una vida espiritual. Y pudo abrir sus ojos espirituales y reconocer a Cristo como su Salvador y su Señor. Ahora, lo que Jesús le dice después es algo que quisiera que meditáramos el día de hoy, es la conclusión final. Jesús le contestó con una pregunta a Tomás, le dijo: porque me has visto, ¿has creído? Y luego le dice, y por favor pongan atención en esta palabra, y es en esta frase, es la que quiero que hagamos énfasis y recordemos el día de hoy y el resto de la semana. Jesús le dijo: dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Jesús estaba apuntando a que iba a haber un momento en la historia en que no iba a haber una evidencia tangible o visible de su resurrección. Y ese tiempo es ahora. Estamos en ese momento. No tenemos el privilegio que tuvo Tomás de poner sus manos en el cuerpo glorificado de Cristo y por tanto creer. Pero escuchen las palabras de Jesús: dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Esa palabra dichosos también se traduce en otras versiones como bienaventurados. Una persona dichosa, bienaventurada, favorecida, llena de júbilo, de gozo. Una persona que se ha arrepentido de su pecado y ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, igual que le pasó a Tomás. Mas sin embargo, lo que Jesús le dijo fue que eran dichosos los que no ven y sin embargo creen. Nosotros no tenemos el privilegio que tuvo Tomás, y sin embargo debemos recordar las palabras de Jesús. De modo que la pregunta fundamental que debemos hacernos el día de hoy es la siguiente: ¿soy yo uno de esos bienaventurados? ¿Soy yo uno de esos dichosos que han creído sin ver? ¿He depositado mi fe en la obra de Cristo, en su muerte y resurrección para salvación? Esa es la pregunta fundamental que debemos hacernos. Porque Cristo resucitó, y lo recordamos hoy, y ascendió al cielo, y un día regresará por nosotros. Bendito el nombre de Cristo por la eternidad. Bien, vamos a hacer una oración para cerrar, y luego de esto, si alguno tiene una pregunta o algún comentario, le agradecería que lo pueda hacer. Padre bendito, gracias por el mensaje de tu palabra que transforma nuestros corazones, Señor. Es la palabra que salió de tu boca, Señor, la única que puede traernos de la muerte a la vida. Así como le dijiste a Tomás, Señor, que no fuera un incrédulo, sino un creyente, Señor. Me recuerda a las palabras que le dijiste a Lázaro en la tumba. Lázaro, ven fuera, y así fue como un cadáver inerte, muerto, recobró la vida. Gracias, Señor, porque nos diste vida verdadera, vida en abundancia, a través de tu crucifixión, tu muerte y tu resurrección que estamos recordando el día de hoy. Gracias porque tenemos una esperanza bendita que nadie nos puede quitar, de una vida eterna en Cristo. Gracias porque por medio de la resurrección el Dios Padre confirmó la validez del ministerio de Cristo. Hoy podemos creer esto sin ver. Gracias, Señor, porque nos has dado la fe, nos has dado la esperanza bendita, y todo esto por tu gracia y por tu amor inmerecido. Ponemos este rato en tus manos, Señor, que vamos a compartir juntos como iglesia, y te pedimos que nos guíes y hables a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.